la madre de mi hijo terminó la relación cuando desperté del coma. Sentado en un vagón del metro de la Ciudad de México, veía cómo las luces de los túneles pasaban velozmente, intercaladas con las sombras de los murales callejeros y los anuncios de la última promoción de comida rápida. Mi día había sido como cualquier otro: atender la taquería donde trabajaba largas horas, escuchar las risas de mi hijo al despedirme y prometer que esa noche llegaríamos a tiempo para leerle un cuento antes de dormir. Cerré los ojos un instante, dejando que el traqueteo del metro y el calor sofocante me arrullaran. Sin embargo, al abrirlos, ya no estaba allí. La confusión me golpeó como un mazazo. Había luces blancas cegadoras, un zumbido constante y un frío inhumano. No entendía dónde estaba ni cómo había llegado a ese lugar, pero lo que más me desconcertó fue la opresión en mi pecho, causada por los tubos que atravesaban mi boca y nariz. Intenté moverme, pero mi cuerpo no respondía, era como si mi mente estuviera atrapada en una prisión. Los segundos se alargaron mientras mi cabeza daba vueltas, tratando de encontrar algún rastro de realidad. Luego llegaron las voces de los médicos y las enfermeras, hablando rápido, como si yo no estuviera realmente allí. Quise gritar, preguntar qué estaba pasando, pero los tubos me silenciaban. Fue entonces cuando sentí una punzada de miedo tan profundo que parecía ahogarme. ¿Acaso estaba soñando, o había perdido algo más que el control de mi cuerpo? Retrocedamos unos días. La vida parecía normal, como cualquier otra en una casa modesta de Iztapalapa. Mi pareja, Andrea, era la madre de nuestro hijo de 5 años, un niño lleno de energía y risas contagiosas. Esa semana, ella se veía apagada, más distante de lo usual. Sus amigas, siempre metidas en asuntos que no les correspondían, habían plantado inseguridades en su cabeza sobre su apariencia. Decían que había descuidado su figura, que se veía gastada después de años de cuidar a un hijo y trabajar en una tienda de ropa para ayudar con los gastos. Yo, intentando levantarle el ánimo, decidí hacer algo especial. Pasé por el mercado después del trabajo y compré sus tacos favoritos, junto con una botella de vino que había estado guardando para una ocasión especial. Esa noche, después de acostar a nuestro hijo, nos sentamos a cenar. Mientras ella hablaba, pude notar la tristeza en sus ojos. Quería demostrarle cuánto la amaba, cuánto valía como persona, así que se me ocurrió una idea. Bajé una aplicación de citas en su teléfono y le dije que la probaríamos como un experimento, para que viera cuán equivocadas estaban sus amigas. En pocas horas, la aplicación estaba llena de mensajes de hombres interesados en ella, y nos reímos juntos mientras leía los halagos. Parecía que la nube oscura que la rodeaba comenzaba a disiparse. Fue un momento bonito, lleno de confianza, y nunca imaginé que esa broma inocente se convertiría en el inicio de algo que cambiaría nuestras vidas para siempre. Al día siguiente, la rutina continuó como siempre. Andrea llevó a nuestro hijo al kinder antes de ir a su trabajo, mientras yo me preparaba para otro largo día en la taquería. Durante la tarde, comencé a sentir un dolor de cabeza que no se parecía a nada que hubiera experimentado antes. Al principio lo ignoré, pensando que era el estrés acumulado, las noches sin dormir bien o quizá los efectos del vino de la noche anterior. Pero conforme avanzaba el día, el dolor se intensificaba. Apenas podía concentrarme en los pedidos de los clientes, y en un momento dado, tuve que sentarme en la pequeña bodega detrás de la cocina, sintiéndome mareado y débil. Aún así, terminé mi turno y regresé a casa, donde Andrea y mi hijo me esperaban para cenar. Me esforcé por actuar con normalidad, pero el dolor seguía ahí, punzante y persistente. Esa noche, mientras Andrea preparaba a nuestro hijo para dormir, me quedé sentado en el sofá, sintiéndome desconectado de mi propio cuerpo. Antes de acostarme, pensé en mencionar lo que sentía, pero decidí no preocuparla. Después de todo, seguro solo era un mal día. No tenía idea de que esa decisión aparentemente trivial marcaría el comienzo de una cadena de eventos que pondrían todo en perspectiva. Desperté en un lugar completamente desconocido, y lo primero que sentí fue el frío. El frío de las sábanas del hospital, el frío de los tubos que invadían mi cuerpo, el frío de no saber dónde estaba ni qué había pasado. Los médicos y enfermeras se movían a mi alrededor, sus palabras eran un murmullo incomprensible mientras me examinaban y ajustaban las máquinas que mantenían mi cuerpo funcionando. Mi mente estaba nublada, atrapada entre el sueño y la realidad. Cuando finalmente retiraron los tubos de mi boca, intenté hablar, pero apenas salía un susurro. Estaba demasiado débil para articular una palabra. Pasaron horas antes de que pudiera entender lo que decían.
Me explicaron que había sufrido un colapso debido a un tumor cerebral, algo que había estado creciendo silenciosamente en mi cabeza sin que yo lo supiera. El tumor había provocado una crisis neurológica que desconectó mi sistema nervioso, llevándome a un coma durante 3 semanas. 3 semanas. Para mí, habían sido apenas segundos desde que cerré los ojos en el metro. Para los demás, había sido casi un mes de incertidumbre. Los médicos dijeron que era un milagro que estuviera vivo, que habían pensado que no despertaría. Andrea, según me contaron, había firmado los papeles para evitar intervenciones mayores si mi estado se deterioraba. Recordé que habíamos hablado de eso antes, y aunque no me sorprendió, sentí un vacío al pensar en lo cerca que estuve de perderlo todo sin siquiera saberlo. Al día siguiente, Andrea vino a verme al hospital. Su rostro estaba tenso, sus ojos evitaban los míos mientras se sentaba junto a mi cama. Intentó sonreír, pero había algo en su expresión que me hizo sentir que no todo estaba bien. «Tu hijo está bien», dijo, y sacó su teléfono para hacer una videollamada. Ver a mi pequeño fue un alivio indescriptible. Su risa llenó la habitación, y por un momento, todo parecía normal. Sin embargo, cuando la llamada terminó, Andrea se quedó en silencio. La miré, esperando que hablara, pero lo que dijo me golpeó como un puñetazo en el estómago: «No puedo con esto. Creo que lo mejor es que no vuelvas a casa». Pensé que era una broma de mal gusto, pero no lo era. Me explicó que había conocido a alguien en la aplicación de citas, un psicólogo, y que él le había aconsejado que se alejara de mí, que no era justo que cargara con mi enfermedad. Sus palabras eran como dagas, cada una clavándose más profundamente que la anterior. Intenté entenderla, justificar su decisión, pero todo lo que sentía era un dolor insoportable. 8 años juntos, 7 compartiendo un hogar y un hijo, todo parecía desvanecerse en un instante. Cuando se levantó para irse, me quedé mirando la puerta por donde había salido, sintiendo que con ella se iba también mi motivación para seguir adelante. La puerta del hospital quedó cerrada, pero en mi mente seguía abierta, como si aún esperara verla regresar y decirme que todo era un error, que sus palabras habían sido producto del cansancio o de la presión de esos días. Pero no volvió. Me quedé mirando al techo blanco de la habitación, escuchando el sonido constante de las máquinas y el eco lejano de pasos en el pasillo. Las horas pasaron lentas, y mi mente no podía procesar lo que acababa de suceder. Pensaba en mi hijo, en su risa durante la videollamada, en cómo me miraba con la inocencia de no entender lo que ocurría entre sus padres. Y luego pensaba en Andrea, en cómo nuestras vidas habían cambiado tan repentinamente. Intenté justificar su decisión. 3 semanas para mí habían sido un instante, pero para ella habían sido días eternos, llenos de incertidumbre, miedo y soledad. ¿Quién era yo para juzgarla? Pero, al mismo tiempo, no podía evitar sentirme traicionado. 8 años de amor, de construir una vida juntos, y ahora todo eso parecía desmoronarse como un castillo de arena frente a una ola. Las enfermeras entraban y salían, ajustando medicamentos y revisando mi estado, pero yo apenas las notaba. Mi mente estaba atrapada en un torbellino de pensamientos, y lo único que podía hacer era dejar que las lágrimas corrieran silenciosas por mi rostro. Pasaron los días, y mi estado físico mejoraba lentamente, pero mi espíritu seguía destrozado. Los médicos me explicaron que mi tumor era benigno, lo cual era una buena noticia, pero eso no significaba que estaba fuera de peligro. Tendría que someterme a tratamientos y revisiones constantes, y el daño que ya había causado no desaparecería por completo. Tenía lagunas mentales, episodios de confusión y una debilidad que me impedía realizar tareas simples sin ayuda. Andrea vino a visitarme un par de veces más, pero nuestras conversaciones eran breves y llenas de tensión. Siempre traía noticias de nuestro hijo, cómo iba en la escuela, cómo había aprendido una nueva canción, pero nunca hablaba de nosotros. Finalmente, dejó de venir. Me envió un mensaje, diciéndome que sería mejor comunicarnos solo para asuntos relacionados con nuestro hijo. Me quedé mirando la pantalla de mi teléfono, intentando encontrar las palabras adecuadas para responder, pero no había nada que pudiera decir que cambiara la situación. La acepté, porque no tenía otra opción. Mi mundo se redujo a las paredes del hospital y las visitas ocasionales de mi hijo, que venía acompañado de la madre de Andrea. Esos momentos eran un respiro en medio del caos, pero también eran un recordatorio de todo lo que había perdido. Durante las largas noches en el hospital, comencé a reflexionar sobre mi vida, sobre cómo había llegado hasta ese punto.
Pensaba en mi infancia, en cómo mi padre siempre decía que los hombres no debían llorar, que la vida era dura y que lo único que podíamos hacer era soportarla. Pero ahora, acostado en esa cama, sentía que no podía simplemente soportar. Necesitaba encontrar un propósito, algo que me ayudara a salir de ese pozo oscuro en el que me encontraba. Una noche, una enfermera llamada Marisol me encontró llorando en silencio. Era una mujer joven, amable, con una sonrisa que irradiaba calidez. Se sentó a mi lado y me dijo, a veces la vida nos pone pruebas que parecen imposibles, pero siempre hay una razón para seguir adelante. Si no lo haces por ti, hazlo por tu hijo. Sus palabras quedaron grabadas en mi mente. Esa noche decidí que tenía que hacer algo. No sabía qué ni cómo, pero no podía dejar que el dolor me consumiera. Tenía que encontrar la manera de reconstruir mi vida, no solo por mí, sino por el pequeño que dependía de mí. Cuando finalmente me dieron de alta, sentí una mezcla de alivio y miedo. Alivio porque ya no estaría confinado en el hospital, pero miedo porque ahora enfrentaría el mundo exterior solo. Volví a la pequeña casa que antes compartía con Andrea y nuestro hijo, pero no era la misma. Los espacios parecían vacíos, llenos de recuerdos de una vida que ya no existía. Andrea había llevado casi todas sus cosas, dejando solo lo esencial. En la habitación de mi hijo, todavía estaban sus juguetes y su cama, pero la ausencia de sus risas llenaba el aire de una tristeza indescriptible. Intenté establecer una rutina, enfocándome en mi recuperación y en mantenerme ocupado. Mi hermana, Ana, comenzó a visitarme regularmente para asegurarse de que estuviera bien. Era una mujer fuerte y determinada, siempre dispuesta a ayudar, aunque tenía su propia familia y responsabilidades. Gracias a ella, pude sobrellevar esos primeros días. A veces, traía a mi sobrino para que jugara con mi hijo cuando lo veía los fines de semana. Esos momentos me recordaban que aún tenía algo por lo que luchar, que aún podía construir una nueva vida, aunque fuera desde cero. Los meses pasaron, y aunque mi estado físico mejoraba lentamente, seguía luchando con las secuelas emocionales de todo lo que había sucedido. Me inscribí en un grupo de apoyo para personas que habían pasado por experiencias similares. Allí conocí a otras personas que también enfrentaban enfermedades graves o pérdidas importantes. Escuchar sus historias me ayudó a darme cuenta de que no estaba solo, de que todos enfrentamos nuestras propias batallas y que el dolor, aunque devastador, también puede ser un motor para el cambio. Una de las personas que conocí en el grupo fue Juan, un hombre mayor que había perdido a su esposa por una enfermedad terminal. Su sabiduría y su forma de enfrentar la vida con optimismo me inspiraron. Un día, después de una de nuestras reuniones, me dijo algo que nunca olvidaré: la vida no se trata de evitar las tormentas, sino de aprender a bailar bajo la lluvia. Sus palabras me hicieron reflexionar. Tal vez era hora de dejar de aferrarme al pasado y comenzar a construir un futuro, uno en el que mi hijo pudiera sentirse orgulloso de mí. Con el tiempo, logré establecer una rutina más estable. Aunque no podía regresar a trabajar en la taquería debido a mis limitaciones físicas, comencé a buscar formas de generar ingresos desde casa. Ana, mi hermana, me ayudó a montar un pequeño negocio vendiendo postres caseros, algo que siempre había disfrutado hacer en mis ratos libres. Las primeras semanas fueron difíciles, apenas lograba cubrir los gastos básicos, pero poco a poco, con la ayuda de vecinos y conocidos, la clientela empezó a crecer. Cada vez que veía el rostro de mi hijo al probar uno de los pasteles que hacía, sentía que todo el esfuerzo valía la pena. Los fines de semana que él pasaba conmigo eran mi mayor motivación para seguir adelante. Jugábamos en el parque cercano o simplemente veíamos películas en casa, disfrutando de esos momentos juntos que ahora valoraba más que nunca. A pesar de que Andrea y yo apenas hablábamos, nuestras interacciones eran siempre cordiales por el bien de nuestro hijo. Aunque su ausencia aún dolía, aprendí a enfocarme en lo que realmente importaba, reconstruir mi vida y asegurarme de que mi hijo tuviera un padre presente y fuerte. Un día, mientras organizaba las entregas de los postres, recibí una llamada inesperada. Era Andrea. Su voz sonaba diferente, más vulnerable de lo que recordaba. Me pidió que nos viéramos para hablar de algo importante. Aunque dudé al principio, acepté. Nos encontramos en un café en el centro de la ciudad, un lugar al que solíamos ir cuando éramos más jóvenes. Verla después de tanto tiempo me causó una mezcla de emociones, nostalgia, dolor y una extraña sensación de indiferencia que no esperaba sentir. Durante la conversación, me confesó que su relación con el psicólogo no había funcionado.
Había terminado poco después de que me dieran de alta y desde entonces había intentado llenar ese vacío con otras relaciones, sin éxito. Me dijo que había cometido errores y que entendía si nunca podría perdonarla, pero que quería sincerarse conmigo. Escuchar esas palabras fue como abrir una vieja herida, pero también sentí una especie de liberación. Por primera vez, pude mirarla sin el peso de la ira o el resentimiento. No le respondí de inmediato, pero le agradecí por ser honesta. A pesar de todo, entendí que mi prioridad seguía siendo mi hijo y que, aunque no pudiéramos volver a estar juntos, era importante mantener una relación respetuosa por él. Esa conversación con Andrea marcó un punto de inflexión en mi vida. Me di cuenta de que, aunque el pasado nunca cambiaría, tenía el poder de decidir cómo enfrentaría el futuro. Decidí enfocarme en mí mismo y en lo que podía construir. Con el negocio de postres en crecimiento, comencé a tomar cursos en línea sobre repostería y gestión de pequeños negocios. Descubrí que tenía un talento para crear nuevas recetas y los comentarios positivos de los clientes me llenaban de orgullo. Ana, siempre apoyándome, me ayudó a crear una página en redes sociales para promocionar los postres, lo que aumentó significativamente las ventas. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía el control de mi vida. Aunque todavía lidiaba con las secuelas de mi enfermedad, aprendí a aceptarlas como parte de mi nueva realidad. Mi hijo, cada vez más curioso y lleno de energía, se convirtió en mi mayor fuente de inspiración. Sus preguntas sobre la vida, su risa y su amor incondicional me recordaban que siempre había una razón para seguir adelante, incluso en los días más difíciles. A medida que mi vida tomaba un nuevo rumbo, comencé a reevaluar mis relaciones con las personas que me rodeaban. Aunque Andrea y yo nunca hablamos de reconciliación, nuestras interacciones mejoraron significativamente. Coordinábamos horarios para que nuestro hijo pudiera pasar tiempo de calidad con ambos, y aunque nuestras conversaciones eran breves, ya no estaban cargadas de tensión. Incluso llegó a visitarme un par de veces para recoger a nuestro hijo, y se mostró genuinamente interesada en cómo iba mi negocio. Por otro lado, el grupo de apoyo seguía siendo una parte importante de mi vida. Conocí a personas que se habían convertido en amigos cercanos, y juntos compartíamos nuestros logros y luchas. Juan, el hombre mayor que había perdido a su esposa, se convirtió en una especie de mentor para mí. Sus consejos y su optimismo constante me ayudaron a mantenerme enfocado en lo positivo, incluso cuando las cosas se complicaban. Aunque el dolor del pasado seguía ahí, aprendí que no podía dejar que definiera mi futuro. Poco a poco, empecé a ver mi vida no como una serie de tragedias, sino como una oportunidad para crecer y encontrar la felicidad en los pequeños momentos. Un día, mientras estaba en la cocina preparando un pastel, recibí una llamada de un número desconocido. Era una productora local que había visto mi página en redes sociales y quería hacer un reportaje sobre mi historia y mi negocio. Al principio, dudé en aceptar. No me sentía cómodo hablando de mi vida personal frente a una cámara, pero luego pensé en mi hijo y en lo importante que sería para él ver a su padre superando las adversidades. Acepté, y unas semanas después, un pequeño equipo llegó a mi casa para grabar. Durante la entrevista, hablé sobre los desafíos que había enfrentado, desde el coma y la enfermedad hasta la separación con Andrea, pero también sobre cómo esos momentos difíciles me habían enseñado a valorar la vida y a encontrar fortaleza en mi hijo y en las personas que me apoyaron. El reportaje fue un éxito, y no solo ayudó a mi negocio a crecer, sino que también me permitió conectarme con otras personas que enfrentaban situaciones similares. Recibí mensajes de desconocidos que me agradecían por compartir mi historia, y eso me hizo darme cuenta de que, aunque mi camino había sido difícil, tenía el poder de inspirar a otros. El impacto del reportaje fue mayor de lo que imaginaba. No solo aumentaron las ventas de mi pequeño negocio, sino que también atrajo oportunidades que nunca habría imaginado. Un día, mientras revisaba los mensajes en la página de redes sociales, encontré uno que llamó mi atención. Era de una fundación que ayudaba a personas con enfermedades graves a capacitarse y encontrar formas de generar ingresos. Me ofrecieron participar como mentor para otros que, como yo, estaban buscando reconstruir sus vidas después de un diagnóstico difícil. Aunque al principio me sentí inseguro, acepté. Comencé a dar talleres de repostería en centros comunitarios y hospitales, compartiendo no solo recetas, sino también mi historia de superación. Ver las caras de quienes asistían, llenas de esperanza y motivación, fue una experiencia transformadora. Poco a poco, sentí que mi vida ya no giraba solo en torno a mi dolor, sino en cómo podía ayudar a otros a encontrar su propia fuerza.
Cada taller era un recordatorio de que, aunque la vida puede ser impredecible y dura, siempre hay formas de seguir adelante. Mientras mi vida seguía avanzando, comencé a trabajar en una nueva meta personal, recuperar mi salud tanto como fuera posible. Aunque las secuelas de mi enfermedad seguían presentes, decidí que no serían un obstáculo para seguir creciendo. Empecé a hacer caminatas diarias por el parque cerca de mi casa, a veces acompañado de mi hijo, quien siempre encontraba formas de convertir nuestras salidas en aventuras llenas de risas. También ajusté mi dieta, aprendiendo a cocinar de manera más saludable sin sacrificar el sabor, lo cual resultó ser una ventaja para mi negocio, ya que muchos clientes comenzaron a pedir postres más ligeros y nutritivos. Durante este tiempo, fortalecí mi relación con mi hijo, construyendo un vínculo aún más fuerte que antes. Cada fin de semana que pasábamos juntos era una oportunidad para enseñarle sobre la vida, sobre cómo enfrentar los desafíos con valentía y gratitud. Aunque todavía había días difíciles, cada pequeño logro me recordaba que estaba avanzando, un paso a la vez. Una tarde, mientras organizaba los pedidos para el día siguiente, recibí una visita inesperada. Era Andrea, y esta vez venía sola. Se veía diferente, como si el peso de los últimos meses también hubiera dejado huellas en ella. Me pidió que habláramos, y aunque dudé, la invité a pasar. Nos sentamos en la pequeña mesa de la cocina, el mismo lugar donde tantas veces habíamos compartido cenas en el pasado. Andrea me habló de cómo había reflexionado sobre sus decisiones, de cómo había intentado llenar el vacío que dejó nuestra separación, pero nada había funcionado. Me dijo que se había dado cuenta de que, aunque ya no estábamos juntos, siempre seríamos una familia por el bien de nuestro hijo. Fue una conversación sincera, llena de emociones y silencios significativos. No hubo disculpas extensas ni promesas de un futuro juntos, pero por primera vez sentí que estábamos en la misma página. Acordamos seguir trabajando como equipo para criar a nuestro hijo, dejando el pasado atrás y enfocándonos en lo que realmente importaba, su bienestar y felicidad. Después de esa conversación con Andrea, las cosas comenzaron a cambiar de manera positiva. Aunque nunca hablamos de reconciliación, nuestra comunicación mejoró considerablemente. Coordinábamos horarios para que nuestro hijo pasara tiempo con ambos y empezamos a asistir juntos a algunas de sus actividades escolares. Ver a nuestro hijo feliz y rodeado de amor fue suficiente para hacerme sentir que estábamos haciendo lo correcto. Mientras tanto, mi negocio seguía creciendo, y con los ingresos adicionales, pude ampliar mi cocina y comprar mejores equipos. Los talleres que daba en la fundación también comenzaron a atraer más atención, y pronto me ofrecieron la oportunidad de participar en un programa de televisión local para mostrar algunas de mis recetas y hablar sobre mi historia. Aunque estaba nervioso, acepté. La experiencia fue emocionante y me permitió llegar a más personas que buscaban inspiración o simplemente querían disfrutar de un buen postre. Poco a poco, sentí que mi vida se llenaba de propósito y alegría, algo que había creído imposible meses atrás. La vida continuaba avanzando, y con cada día que pasaba, me sentía más en paz conmigo mismo y con las decisiones que había tomado. El negocio de los postres seguía floreciendo, y comencé a recibir pedidos de restaurantes y cafeterías locales que querían incluir mis productos en sus menús. Esto me permitió contratar a un pequeño equipo para ayudarme, algo que nunca pensé que llegaría a hacer. Mientras tanto, los talleres en la fundación se convirtieron en uno de los aspectos más significativos de mi vida. Hablar con personas que estaban en situaciones similares a la mía me daba una perspectiva única sobre el valor de la resiliencia. Una tarde, durante uno de esos talleres, conocí a una mujer llamada Luisa. Era madre soltera y estaba tratando de encontrar una manera de mantener a su hijo después de haber perdido su trabajo debido a una enfermedad. Nos conectamos de inmediato, compartiendo nuestras historias y apoyándonos mutuamente. Luisa era una persona cálida y llena de determinación, y aunque nuestra relación comenzó como una amistad, con el tiempo comenzó a convertirse en algo más. Por primera vez en mucho tiempo, me permití sentir algo diferente, algo que me recordaba que la vida no solo se trataba de sobrevivir, sino también de encontrar la felicidad. Mientras mi relación con Luisa crecía de forma natural, me aseguré de que mi hijo fuera siempre mi prioridad. Le presenté a Luisa de forma gradual, asegurándome de que se sintiera cómodo con la idea. Aunque al principio era reservado, poco a poco comenzó a encariñarse con ella. Verlos reír juntos o compartir momentos sencillos, como hacer un pastel o jugar en el parque, llenaba mi corazón de una felicidad que no había sentido en años. Andrea, por su parte, también aceptó la situación con madurez.
Aunque nuestras vidas habían tomado caminos diferentes, mantuvimos el compromiso de trabajar juntos como padres, y ella incluso me agradeció por haber encontrado una manera de ser feliz de nuevo. Luisa también tenía un hijo de la misma edad que el mío, lo que creó un vínculo especial entre las dos familias. A veces pasábamos los fines de semana juntos, haciendo picnics o explorando la ciudad. Fue durante uno de esos días, mientras veía a los niños jugar y a Luisa sonreír, que me di cuenta de lo mucho que había cambiado mi vida. El hombre que una vez despertó en una cama de hospital, perdido y lleno de miedo, ahora estaba rodeado de amor y esperanza. Los años comenzaron a pasar, y con ellos vinieron nuevas etapas. Mi hijo creció, convirtiéndose en un joven lleno de curiosidad y sueños. Siempre que tenía la oportunidad, le recordaba lo importante que era para mí y lo mucho que había sido mi inspiración en los momentos más oscuros. Aunque mi relación con Luisa siguió fortaleciéndose, nunca dejamos de priorizar a nuestros hijos. Aprendimos a construir una vida juntos, respetando el espacio y las necesidades de cada uno. Andrea también encontró su propio camino, y aunque nuestras vidas ya no estaban entrelazadas, siempre mantuvimos un vínculo cordial por el bien de nuestro hijo. Una tarde, mientras organizaba un taller en la fundación, uno de los participantes se acercó para agradecerme. Me contó que mi historia lo había inspirado a seguir adelante después de haber sido diagnosticado con una enfermedad crónica. Sus palabras me conmovieron profundamente y me recordaron por qué había decidido compartir mi experiencia desde el principio. Ayudar a otros no solo me daba un propósito, sino que también me ayudaba a sanar mis propias heridas. Con el tiempo, el negocio de los postres se convirtió en algo más grande de lo que jamás imaginé. Abrí una pequeña tienda en el centro de la ciudad, un lugar acogedor donde las personas podían disfrutar de mis creaciones mientras leían o pasaban tiempo con sus seres queridos. El nombre de la tienda, Un Segundo Más, era un homenaje a ese momento en el que desperté del coma y decidí seguir adelante, un recordatorio de que cada segundo que vivimos es una oportunidad para empezar de nuevo. En la inauguración, mis amigos, mi familia y todos los que habían sido parte de mi viaje estuvieron presentes. Verlos reunidos, celebrando ese logro, fue uno de los momentos más felices de mi vida. Mientras cortaba el listón, miré a mi hijo, quien me devolvió una sonrisa llena de orgullo. Supe en ese momento que todo el esfuerzo, todo el dolor y todas las dificultades habían valido la pena. Ahora, años después, miro hacia atrás y me doy cuenta de lo lejos que he llegado. Mi vida no es perfecta, y nunca lo será, pero eso no significa que no sea hermosa. Cada cicatriz que llevo conmigo cuenta una historia de superación, de amor y de esperanza. Mi hijo, que ahora es un joven lleno de sueños, sigue siendo mi mayor orgullo y mi más grande motivación. Luisa, quien se ha convertido en mi compañera de vida, me recuerda cada día que el amor puede surgir incluso en los momentos más inesperados. Y aunque el pasado siempre será parte de mí, ya no me define. He aprendido que la vida es una serie de capítulos, y aunque algunos sean más oscuros que otros, siempre hay luz esperando al final de la página. Mientras escribo estas palabras, sentado en mi tienda rodeado de los aromas dulces que han sido mi salvación, quiero dejar un mensaje para quien lea esta historia: no importa cuán difícil sea el camino, siempre hay una razón para seguir adelante. A veces, esa razón es tan simple como un segundo más.